Si te gusta lo que hacemos y te deja pensando, llegó la hora de sumarte a nuestra membresía. Encontrás toda la información en el link de nuestra bio de Instagram. Si te unís, vas a poder intercambiar información de valor con otras mujeres, muchas de ellas madres, que están en la misma repensando su maternidad. Y vas a encontrar un montón de lecturas, newsletters y, obviamente, vos vas a poder entrar al conversatorio que hacemos mensualmente, donde tocamos diferentes temas que nos atraviesan. Esto es Comadre, un podcast a favor y en contra de la maternidad. En este episodio hablamos de crianza digital. Hola, mi nombre es Lucía Feinboim. Trabajo hace 15 años temas vinculados a los niños, niñas y adolescentes entre pantallas. Dirijo la consultora Bienestar Digital y en los últimos 2 años venimos trabajando fuertemente el impacto de la hiperconexión y de la conexión temprana en estos niños, niñas y adolescentes que comenzamos a ver los primeros efectos. Sin duda, lo que principalmente nos preocupa, y uno de los principales emergentes que vemos respecto de la digitalidad en la infancia, tiene que ver con lo que no están haciendo a raíz de estar tanto tiempo entre pantallas. En general ponemos mucho foco, y es lógico, porque hay muchas preocupaciones de lo que hacen dentro de Internet, y está bien que así sea, pero hoy vemos que lo que más nos preocupa es lo que dejan de hacer. Estamos viendo niños que dejan de jugar con juguetes, que no desarrollan juego simbólico, que no logran leer un libro, que no logran concentrarse en una película, que tienen una merma muy fuerte en su creatividad, que no logran hacer dibujos propios, porque están muy acostumbrados desde temprana edad a delegar funciones creativas, lúdicas a las pantallas. Entonces hoy sin duda eso es lo que más nos preocupa porque impacta en su presente y también en su futuro. Sabemos que un niño o una niña necesita desplegar su imaginación, creatividad, tener tiempo libre para jugar con juguetes para que su desarrollo sea saludable. ¿Qué cosa les recomendaría a los papás, a las mamás que todavía no expusieron a sus hijos o hijas frente a las pantallas? Es que tomen primero un tiempo para pensar cómo quieren que sea esa exposición. Muchas veces el inicio digital de los chicos y las chicas tiene que ver con un momento un poco reflexivo, donde nos resignamos o donde necesitamos ponerlos frente a las pantallas. Y bueno, está bueno pensar, así como pensamos cómo va a ser el ingreso a la alimentación, por ejemplo, cuando un niño deja de alimentarse solo a base de leche, y pensamos, bueno, ¿qué tipo de alimentación vamos a elegir? Y nos informamos, leemos. Bueno, el inicio de las pantallas tiene que ser una decisión pensada en la crianza. Hay muchas decisiones que tomar, en general nos quedamos solamente con pantallas sí, pantallas no, y la verdad es que hoy esa discusión ya queda un poco antigua. Evidentemente hay muchísima recomendación científica de que antes de los 2 años los niños no tienen que estar expuestos a ningún tipo de pantalla, pero una vez que pasan los 2 años, hoy tendremos que hacer foco especialmente en qué hacen en esas pantallas. Por ejemplo, es muy importante evitar lo más posible el uso de pantallas individuales como celulares o tablets y priorizar lo más posible una tele compartida, donde en esa tele no se vea contenido corto e hiperestimulante, sino que se pueda ver contenido que tiene un desarrollo, que hay una historia, que hay un argumento. Entonces, en esas primeras decisiones es muy importante estas dos cosas: evitar los dispositivos individuales y fomentar contenidos en la tele o en una computadora compartida donde haya un argumento, una duración mínima de 15 minutos. A quienes ya dieron acceso a sus hijos o a sus hijas a las pantallas, les quiero decir que siempre podemos dar marcha atrás en algunas decisiones que sentimos que la tomamos un poco a las apuradas o sin información, como nos ha pasado, por ejemplo, con temas vinculados a la alimentación saludable, que incorporamos información y tomamos otras decisiones, a veces dando marcha atrás a cuestiones que ya habíamos decidido. Creo que estas familias pueden claramente decirle a sus hijos: me di cuenta que tomé una decisión equivocada, me informé, que ahora podemos hacer algunos cambios. Por ejemplo, si ven un celular antes de tiempo, hoy se recomienda esperar para el primer celular al inicio de la secundaria. Bueno, se puede dar marcha atrás o se puede cambiar ese celular por uno con poco o nulo acceso a Internet. Priorizar siempre las pantallas compartidas, es decir, si un niño me pide pantalla y yo ya le di tablet o celu, decir, bueno, te voy a dar una pantalla, pero va a ser la tele. Vamos a intentar ver una película donde vos te puedas concentrar en una historia y empezar a reducir poco a poco el tiempo de contenido fragmentado e hiperestimulante, que es el que afecta su concentración. Compartir tiempo de pantallas, sobre todo ponerle cuerpo y presencia a estas decisiones. Es posible que si hacemos cambios, haya enojo, haya berrinche, haya desborde,
tenemos que tener la decisión bien firme, acompañar y poner el cuerpo a ese cambio de estrategia que vamos a hacer, pero las familias que lo hacen después ven grandes cambios. Cuando limitamos sobre todo el contenido hiperestimulante y cortito, cuando limitamos las redes sociales o el celular, hay un tiempo de dificultad, de temor, de enojo, pero si le ponemos el cuerpo y los acompañamos, después aparece el juego, la creatividad, las ideas maravillosas, así que es súper importante. Y la digitalidad en las escuelas, sin dudas es un tema complejo, que depende del nivel, no es primario o inicial que secundario. Claramente el celular es parte de nuestra vida y tenemos que pensar seriamente cómo lo incluimos, pero bueno, hay bastante consenso que en el nivel primario la previsión es importante. Los chicos no deberíamos naturalizar que tengan un celular en el nivel primario, y en el nivel secundario deberíamos pensar por cada contexto de cada escuela. Es decir, si la escuela tiene conexión a internet y tiene otros dispositivos donde los chicos puedan aprender a usar plataformas como tablets, computadoras o netbooks, bueno, tiene mucho más sentido prohibir. Si ese colegio no tiene otros dispositivos, es importante que los chicos aprendan a usar internet, y ahí vamos a tener que usar pedagógicamente los celulares. Es súper importante también pensar mucho en los espacios de socialización, como los recreos o el comedor, donde en general cuando retiramos los celulares, los chicos comienzan a interactuar, a charlar, a vivir esos momentos de espera con un poquito más de paciencia. Así que bueno, claramente hay que hacer un diagnóstico institución por institución. Todo lo que nos pasó no puede ser peor. Ya estamos. Bueno, ya estamos al aire, nos estábamos riendo. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Comadre en Casa Spotify. Muy fuerte estar en este lugar en Argentina. No lo podemos creer. Bueno, estamos grabando el episodio número 6 de la 6ª temporada de Comadre. Y estamos con un invitado muy especial. ¿Querés presentarte? ¿Por qué especial? Y porque está bueno, nunca estuvimos con un científico. Ah, yo no me siento tan especial. Así ¿No? que me Bueno, puedo presentar mejor. como un biólogo. Muy bien. Punto. Con las limitaciones que tiene un biólogo. Imagínate, no sirvo para nada. Recién estábamos intentando abrir una cinta bifaz y no pudimos. Así que Nadie pudo, ni la que cree en astrología ni el biólogo. Bueno, muy bien. Hoy te convocamos porque estuviste hablando y laburando mucho sobre digitalidad e infancias y juventud. Yo estuve leyendo el informe que me mandaste. Debo decir que sirve de algo ser biólogo. Estuve un rato para entender los gráficos. Ah, ¿verdad? Te mandaste gráficos puros. Me mandaste sin gráficos. explicaciones. Uy, perdón. Me ayudó ChatGPT. Yo también lo vi, escalofriante. Pero bueno, la información fue bastante contundente. De hecho, estuve en una comida el sábado contando todo esto porque quedé bastante en shock. Y para empezar a entrar en la charla, tengo un celular porque tengo acá la guía del episodio. ¿Qué te motivó a investigar el impacto de la tecnología? ¿Qué fue lo que te hizo? Fue medio de casualidad, en principio. Nosotros veníamos estudiando en la pandemia, los laboratorios científicos estaban cerrados, solamente se estudiaban las cosas relacionadas con COVID. Nosotros trabajamos en neurociencia, entonces no había mucha expectativa de hacer muchos experimentos. Así que empezamos a estudiar la salud mental, que empezamos a ver nosotros, fundamentalmente, que estábamos mal. Y era bastante fácil de estudiarla. Entonces en redes sociales empezamos a levantar datos con 2 parámetros muy simples de ansiedad y de depresión. No es un diagnóstico, sino es como una autopercepción de ansiedad y de depresión. Da como un panorama. Que con un N1, si le haces una pregunta a una sola... Ese test a una sola persona no sirve para nada, pero si tienes 10.000 datos, puedes ver tendencias. La idea era ver en qué momento la sociedad, o por lo menos parte de la sociedad que nosotros mirábamos, se deprimió, se angustiaba más o tenía modulaciones. Bueno, publicábamos la relación de las vacunas y todo eso, cómo salimos, pero empezamos a ver ciertas tendencias, ¿viste? Cuando termina la pandemia, o no terminó la pandemia, pero bueno, cuando se empezó a hablar de la pandemia de la salud mental, que tenía que estar relacionada con una salida de la cuarentena, seguimos midiendo esas cosas, pero ya en vez de medirlas en estudiantes de forma digital, las empezamos a medir adentro de las escuelas. Básicamente lo que nos decían, nosotros investigamos adentro de colegios, y lo que nos decían los directivos o los maestros es que cuando vuelven los chicos a las clases, empiezan a haber más casos de autolesiones, más casos de situaciones donde dicen que se van a suicidar, amenazas de suicidio, empieza a recorrer las aulas esa idea que en esos momentos no era tan habitual. Entonces les llama la atención y nosotros lo que dijimos, bueno, ya veníamos estudiando esto, sigamos,
y empecemos a cruzar con otros datos. Entonces ahí empezamos a verificar que, nada, medimos sueño, o sea, cómo venían durmiendo, seguimos midiendo ansiedad, depresión, agregamos otros parámetros, y medir el uso del celular en una escuela donde no puedes hacer muchas cosas es bastante simple porque es pedirles el reporte a los chicos, esto en secundario, que ya tenían celular. Claro. ¿Cuántas horas pasaste por día? Claro, y qué aplicaciones usabas. Y también empezamos a ver que eso se estaba midiendo en el resto del mundo. Y también empezamos a notar que esta idea que era nuestra, un poco de que la salud mental se había modificado a lo largo de la pandemia o posterior a la pandemia, era un dato bastante erróneo, y empezamos a ver que varios investigadores, varias personas en todo el mundo, decían que algo había sucedido allá por el 2017. Okay. Entonces nos llamó la atención de decir, bueno, capaz que el fenómeno que estábamos viendo ya venía arrastrado y puede ser por otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿qué otra cosa es? ¿Qué consumo es? Y bueno, muchos indicios hablan de no el celular en sí, sino la accesibilidad del celular, del smartphone. O sea, a partir del 2017 se hace muy popular, empieza a haber conectividad por todos lados, y varios grupos de investigación, no solamente los que estudian salud mental, empezamos a ver que hay cambios en los patrones de conducta, sobre todo de los adolescentes. Es que el smartphone puede ser un elemento muy nocivo para la salud mental, especialmente de alguien de esa edad con esa vulnerabilidad, ¿no? Sí, nosotros en un momento nos pusimos a leer muchos papers, porque parece como que si empezás a decirle algo, no sé, empezás a hablar mal al celular, es como hablarle mal, no sé, a los autos, a cosas que ya están institucionalizadas y que es difícil ir en contra de eso. Entonces, nada, va a suceder. En esos momentos cuando estábamos discutiendo y charlando, me acuerdo que escuché en la radio una entrevista muy interesante a una investigadora, a una bióloga argentina, Cecilia Calero, que le estaban haciendo, y ella contó un caso, no sé, que me volvió loco el ejemplo. Ella dice, bueno, hace un tiempo le preguntaban a un médico muy famoso sobre cómo incidía la tecnología, y cuenta una cita, y la cita dice: esta tecnología va a arruinar la cabeza de todos los adolescentes, o sea, hablaban muy mal de la tecnología, y cuando pensaba, decía, bueno, obvio, es el celular. Y cuando termina de decir eso, Cecilia dice, bueno, esta cita es de 1914, yo qué sé, y estaba hablando de la radio, ¿entendés? Mirá. O sea, cuando en algún punto las nuevas tecnologías van avanzando y después nos vamos acomodando a eso. Entonces, digo, el celular en sí no es necesariamente ni bueno ni malo. Tenemos elementos para decir que es genial. En la pandemia fue un gran recurso para un montón de personas, sobre todo para adolescentes, la comunicación y todo eso. Por lo cual, digo, no tenemos que hablar ni bien ni mal de una herramienta que la podemos usar para algo muy positivo o para algo no tan positivo. Lo que tenemos que analizar con los datos que hoy tenemos o con las posibilidades que tenemos, nada, en qué momentos son positivos, en qué momentos son más vulnerables, cuáles son los grupos. Es medio ridículo que lo plantee así, pero no es lo mismo el uso de redes sociales en varones y en mujeres, no es lo mismo en Eso determinados lo vi un poco, momentos. que lo Entonces, contaste. me parece raro tener que aclararlo, pero digo, cuando vas a ver los datos, empezás a ver esos detalles. Entonces, Bueno, está bueno entrar ahí, porque a mí me interesa que hagamos esa distinción. Hay algo que tiene que ver con el uso de la tecnología. Primero, está bueno que traigas esto para no demonizar, porque la gente que nos va a escuchar debe tener hijos que capaz ya accedieron a un celular o están no es la idea darse con un látigo por escuchar este episodio, sino tener herramientas. Y cuando vos hablás del género y el uso del teléfono, ¿cuáles son las diferencias que notaron? mira, nosotros ya veíamos durante la pandemia. Primero quiero aclarar que no es una idea mía, sino casi siempre todos los investigadores trabajamos en grupos interdisciplinarios de gente con distintas miradas, de distintas edades, y casi siempre esos análisis son de muchas personas, no es una voluntad mía. De hecho, las investigaciones las hizo Alejo Barbusa, que es mi becario y trabaja adentro de los colegios. No tiene que ver con un deseo de una sola persona, sino de un conjunto. Pero muchas de las cosas que nosotros empezamos a ver en la pandemia es que las mujeres, cuanto más jóvenes, más la percepción de la ansiedad era el doble, o sea, se notaban mucho más ansiosas, el doble de ansiosos que los varones de la misma
de ese mismo rango etario. Y pensábamos que tenía que ver con no sé, por una cuestión del encierro, de las cuestiones sociales. Y cuando lo trasladamos ahora es exactamente la misma diferencia. O sea, no es la pandemia en sí, no es el encierro en sí, sino lo que vemos es que cuando aumentan el consumo de redes sociales, sobre todo, no estamos analizando de horas de pantalla en sí, sino de redes sociales, ahí vemos una diferencia marcada por género. Sobre todo cuando exceden de un límite, hay como un umbral marcado en todo el mundo que establece cuándo sos adicto o cuándo empezás a tener Ay, a ver, quiero conductas saber. Sí. adictivas. Es un test que lo pueden hacer, después te doy el link para que uno se lo haga. Es un test que la página está muy buena porque tiene los datos de todos los países y podés ver las medias de todos los países. Y te hace preguntas bastante simples que si son una pavada. Que es, nada, desde la postura que vos tenés, si te duelen las manos, si notás algunos cambios, si la conducta de dejar el celular te genera ciertos problemas, si hay preguntas, ¿qué pasa si el celular se pierde? Entonces, cuando cruzan la barrera, nosotros más o menos la tenemos en 6 horas y media, ahí este patrón de ansiedad o esta autopercepción de adicción se ve más levantada. Y ahí cuando vemos en ese grupo de personas que tiene esta conducta más adictiva con el celular, ahí lo vemos más marcado en mujeres que en varones, sobre todo cuando son más jóvenes, 13, 14, 15 años. ¿Y tendrá que ver con lo que consumen, capaz? Porque yo veo que el uso que le doy yo a los dispositivos no es el mismo que, por ejemplo, le da a mi pareja. Es capaz de ver reels graciosos y yo termino siempre viendo cosas, porque también me las trae el algoritmo, de estética, de moda, de como hay algo sobre la reafirmación del propio cuerpo que siento que... Sí, sobre todo, digo, no solamente lo que consumen, sino la situación de consumo en sí. Ahora se está viendo muchos patrones, hablando con otros colegios y con otros padres y con otras madres, sobre todo en preadolescentes o en adolescentes, el tema de, no sé, WhatsApp es una red social, o sea, YouTube es una red social. Claro. No lo vemos así, quizás pues somos más grandes, pero es una red social, y establecer grupos, ¿sí? En el cual nada, nos vamos a conectar nosotros tres, nosotros somos un grupo, pero el resto, no, es el grupo nuestro, ¿sí? Entonces, esa situación que desde la virtualidad como adultos lo vemos como algo normal, armamos un grupo porque queremos coordinar algunas cosas, no hay herramientas. Las herramientas en el mundo real son distintas a las herramientas en el mundo virtual. Entonces, una cosa es que nosotros pongamos determinadas reglas como adultos y otra cosa es excluir un montón de gente de un grupo que después no lo pueden resolver cara a cara. O sea, cuando vos te mirás y cuando vos hablás y hay un montón de gestos, cuando vos chateás con alguien y te enojás con alguien es el peor recurso. El peor recurso. Porque Nunca vos se no sabe qué podés decís. interpretar el tono de voz. Entonces, cuando llevamos eso a grupos con menos recursos de experiencia, menos recursos cognitivos, porque son más jóvenes, en algún punto es peligroso pensar que lo van a resolver porque sí, o que es menor que se armen un grupo y que el resto no lo tenga, porque la exclusión, el bullying, o sea, y estamos hablando de redes sociales. Y a 2 pasitos está la inteligencia artificial con los casos de bullying y los casos de deepfake que están Sí, rompiendo todo. las imágenes con Sí, hay cara. muchos casos muy graves, ¿sí? En nuestro país, en el resto del mundo. Digo, por lo cual no es un tema menor en el cual le doy el celular y nada más. A mí me llamaba la atención cuando yo viajo mucho a España a dar muchas charlas, a dar materias, soy profesor, me llamaba la atención que había un montón de temas que en España se trataban, sobre todo de adolescencia y juventud, y acá Nada. cero, ¿viste? Entonces, digo, che, ¿algún dato lo estamos relevando? Pero relevaste datos, porque yo me acuerdo de haber visto que el promedio de horas que pasaba un adolescente era muy alarmante. Si querés decirlo vos, pero Sí. hay un promedio, ¿no? De horas que pasan los adolescentes en el celular. Sí, nosotros empezamos a medir, no sabemos qué pasa antes, empezamos a medir en secundaria, ¿sí? 12, 13, de 12 a 17 años en el AMBA. Y lo que empezamos a ver es que a medida que pasan de año, aumenta una hora de promedio de consumo de redes sociales. Donde dentro, o sea, empiezan en 3, 4, 5, 6. ¿Hay un pico y baja? ¿O? Hay un pico en quinto año. En el quinto año baja, que no sabemos por qué. Pueden haber muchas hipótesis que tienen que ver con mayor actividad, más viajes. O sea, lo que nosotros observamos es que
cuando le preguntamos a los chicos si hacen actividad física o otro tipo de actividad que no tengan que tener el celular, nada, ese consumo baja. Baja porque cuando haces actividad física, cuando tocas un instrumento, cuando te juntás, No hay forma. no hay forma de hacerlo. Entonces, digo, quizás hay algo ahí en que baja. Pero sí, a nosotros nos llama la atención cuando vos lo haces a un grupo, eso lo hacemos de forma en el aula, ¿viste? Nada muy difícil de medir. Cuando vos le pedís a los chicos que miran ese reporte, que nadie sabe que existe, la cara que ponen. O sea, ¿Que les da vergüenza? no pueden creerlo. Es que yo te escuché contarlo en una charla que si usamos un promedio de 6-7 horas por día el celular, eso implica que en Año Nuevo agarraste el teléfono Sí, eso es y terrible. lo soltás en mayo. Sí, o sea, es como decís, che, feliz año nuevo, mirás la pantalla y las dejás de mirar en 3/4 de año, ¿sí? 77 o sea, más o menos días más o menos se te fueron con el celular en la cara. día y noche, sin dormir. O sea, cuando vos decís 6 horas de promedio, decís, bueno, no parece tanto, 4 horas, 5 horas. Pensá que 8 horas dormís, en un momento que te bañás, comés, tenés cierta interacción, viajas. Bueno, no hay otra actividad que le gane al celular. De hecho, empezamos en tiempo neto. Entonces, sobre todo en redes sociales. Digo, puede ser que estés mirando el celular porque trabajás, hay gente que mira grupos de WhatsApp, no sé. Pero en consumo de redes sociales, el porcentaje, a menos que seas creador de contenido, es ocio. No, O sea, sí, es pasivo haciendo nada. completamente pasivo. Entonces, digo, en algún punto a nosotros nos llamaba la atención, y de hecho empezó a suceder mientras hacíamos la investigación, que empezaron a haber determinadas ciudades y determinados países donde hay una prohibición grande sobre redes sociales, no lo pueden hacer en adultos. Ahora salió un video muy interesante sobre los chicos poniendo el celular en una bolsa que lo guardan locker, ¿no? en un locker y no pueden usarlo hasta salir. Bueno, no sabemos si eso genera que no lo tengan o genera que cuando salgan lo consuman muchísimo más. Pero por lo menos en los colegios donde nosotros relevamos estos datos de la red Itinerec, hicieron como un control a ver qué sucedía cuando prohibían en esa franja. Y por ahora el resultado subjetivo, porque es lo que hablamos con los docentes, Sí. pero también son los que los ven a los alumnos, es que volvieron a tener actividades de adolescente No, recreo, viejas. ¿no? Pienso cuál sería el recreo si jugar vos al tenés el truco, teléfono. El jugar al elástico. claro, jugar, charlar, estar con libros, diálogos, Sí. ¿sí? Entonces, digo, en algún punto, por lo menos en ese lugar que está contenido, o por lo menos contenido con una estructura, con más ojos que lo ven, digo, quizás esté bueno pensarlos de ese Y lugar. es un manos libres. Lo que pasa es que yo escuchaba un episodio de Lilo, un podcast que está re bueno de investigación. Entrevistaban a docentes de Brasil, del interior de Brasil, sobre el uso de la digitalidad. Y lo que decían muchas docentes es, tenemos mucha responsabilidad encima. En muchos colegios ya damos de comer y ahora además tenemos que ser quien retiremos los Bueno, sí, teléfonos. la Entonces hay que carga, hacer... no, la carga de la docencia es terrible. Bueno, vos sos docente. Sí, pero digo, asignarle al docente responsabilidades de madre, de padre, de tutor, de gente que puede darse cuenta si tiene dislexia o no tiene dislexia, si se porta bien, 35 chicos todos gritando. O sea, Eso. Claro, en la burnout. fantasía, yo soy docente de universidad. Hice mis investigaciones en colegios y ahí fue la única vez a los 20 y pico de años, 30 años, que volví a mis colegios, a los colegios donde yo había ido. Y nada, fue como una cosa, es decir, mi fantasía de lo que es el colegio. Yo me imaginaba la primaria, tipo, que estaba así, y decía, profesora Betty, yo qué sé, vos entras a un Bardo. primer grado, y a primero, segundo, tercero, quinto, es caos. Yo no sé cómo hacen. Desde mi perspectiva, y es caos total. Después te acostumbras, yo qué sé, tiene ondulaciones, pero bueno, es mucha actividad. Entonces, tampoco es sano para una persona tener tanta responsabilidad. No, para mí tiene que ser un desafío y un acuerdo mancomunado de la comunidad de Mapadre. Nosotros hemos, en mi colegio, en el colegio donde va mi hijo, tuvimos una charla con las mamás donde dijimos, che, hagamos un acuerdo con las mamás y con los papás de como resistencia. Sí. Tratemos de lo máximo que podamos no entregar teléfono. En un plano ideal, ¿cuál sería el como... Yo lo voy a Claro. llevar a un término muy personal y es Sí. completamente subjetivo. Pero yo hago eso. Yo me voy de vacaciones con familias que tienen hijos, que están en un mismo plano bastante relacionado al mío, y hay un acuerdo en el cual, bueno, si todos llevamos una tablet o si todos llevamos un celular, no, para mí el celular es veneno, ¿sí? Sí. O sea, y se lo explico bastante fácil. O sea, a mi hijo se lo explico bastante fácil. El papá estudia esto, yo sé lo que sucede, me vas a
putear toda tu vida, pero yo sé que pasa esto, esto y esto, ojalá que lo entiendas, pero bueno, el acuerdo es, nada, van a tener tablet, no sé, 45 minutos, media hora, van a jugar todos juntos a un mismo juego, en un mismo lugar, y se terminó. Entonces, digo, no puedo irme de vacaciones en un lugar donde yo pienso estar más tranquilo si mi hijo tiene que estar compitiendo con la tensión de estar viendo. Sí. Y además hay padres que pueden jugar a cualquier cosa. Sí, vía libre sin supervisión. Puede jugar sin supervisión a juegos que no son para menores. Que eso es lo importante, poner reglas, ¿no?, de convivencia con la tecnología para que ellos entiendan. Yo también a mi hijo, que tiene 8, casi 9, y le gusta mirar videos en YouTube de Minecraft, le digo, bueno, te ves uno por día, porque yo estoy estudiando que esto te hace mal al cerebro. Después te dejo ver los que son educativos. Entonces, ¿se puede ver uno educativo? Sí, uno educativo sí, pero que el tiempo sea digamos, un determinado tiempo. Sí, se me vienen a la cabeza varias cosas, y las quiero decir todas porque me parecen todas son interesantes. Primero, hay muchos estudios que tienen que ver con el uso de pantallas en la 3, 4, 5 años. ¿Sí? Cuanto más se restrinja, lo que se observa, es un estudio bastante simple, que hay más materia gris. O sea, los chicos que tienen menos pantalla tienen más conexiones neuronales. Tremendos, así de lineal. ¿Sí? No hay un paper, hay un montón. ¿Sí? Entonces bueno, ahí vos tendrás tus argumentos por lo cual le tenés que dar la tecnología. Yo qué sé, la pandemia hay mucha gente que tenía que trabajar y es como, bueno, nada, ¿es esto o no vivimos? ¿Sí? Pero dentro de esa negociación interna también tenés que entender que hay una parte que vos te la jugás y te saltás al vacío y es qué contenido puede ver. Dentro de eso, lo que pasó y muchas de las cosas que yo veo en otros países y acá en Argentina no está relevado, ni está el tema, es que, bueno, en esa sesión de los celulares no hay mucha educación digital de los padres, por lo cual muchos no saben el uso parental. El uso parental a veces no funciona muy bien, a veces le sacan el celular, saben la clave, empiezan a ver cosas que no tenían que ver y hay un consumo adictivo de cuestiones que no tienen que ver solamente con apostar un partido de fútbol, sino que tiene que ver con ver pornografía. Y cuando ves los datos, decís, o sea, no puede ser que sean adictos a los 9, 10 años. ¿A los 10 años a pornografía? Sí. ¿Esto acá? En los países donde se releva. Sería muy raro que sea distinto en Argentina. Que sea distinto en Argentina cuando culturalmente somos bastante similares. Pero digo, hay cosas como que cuando cedemos eso, no tenemos en cuenta que dentro de eso hay herramientas muy positivas, que tenemos muchos controles, que ellos no lo tienen, que somos curiosos, que tienen más tiempo, y que pueden ir por lugares distintos. Y a veces una pregunta simple que tiene que ver con buscar en Google una imagen de lo que sea, el algoritmo no sabe a quién le está buscando información. Entonces vos buscás cocodrilo y la primera imagen es un cocodrilo, la segunda imagen es un cocodrilo comiéndose una persona, que es un video de YouTube que saltó de otra cosa. Entonces, también tenés que tener en cuenta eso, que los algoritmos no están, quieren llamar la atención y quieren que vos los consumas, entonces saben que mucha gente va a buscar eso y te lo va a ofrecer. No, y ni hablar de la mala intención, porque al Colegio de Florentino vinieron a dar una charla, un grupo que capacita en temas de crianza digital, y decían que muchas veces una ve en YouTube el hilo, por ejemplo, no sé, Peppa Pig, y vos ves los cuadraditos que es todo Peppa, 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 pero algunos de esos Peppa son Peppa porno. Es Peppa con el padre, no sé, se pica Peppa, y vos decís, está viendo Peppa, y no es Peppa puro. Entonces, está bueno que traigas esto porque lo que decía esta persona que vino a dar la charla al colegio fue como, cuando yo lo dejo salir por primera vez a mi hijo o a mi hija a la calle, la primera vez lo acompaño yo a la panadería y le muestro cómo son los semáforos, cómo cruzar, le doy la mano, lo acompaño en el recorrido. Después de un par de veces ya se habilita a salir solo en la calle. Bueno, lo mismo debería hacer con la digitalidad, como contener en ese mundo también. Absolutamente. Hey, frenamos un segundo para contarte algo importante. ¿Sabías que Comadre se sostiene gracias a su comunidad? Si te gusta lo que escuchás, podés sumarte a nuestra membresía. Incluye conversatorios, talleres, lecturas y ese abrazo virtual que siempre hace falta. Y si no tenés tiempo, también podés colaborar con un plan mensual más accesible que ayuda a que esta plataforma, gestionada por mujeres, siga existiendo. Toda la info está en el link en bio de nuestro Instagram, @comadrepodcast. Y ya que estás, dale seguir al podcast en Spotify. Seguimos con el episodio. Sí, a mí,
a mí el celular realmente me da pánico. O sea, me da pánico también porque como adulto yo también caigo en esa. Ni hablar. O sea, si yo con mis recursos, que estoy estudiando esto, que trabajo sobre el cerebro, que sé las consecuencias, sé los papers, a mí me cuesta apoyarlo ahí. Imagínate No a tenerlo en un la chico lista. de 10 años que creció tiene un con montón de eso. tiempo, que tiene un montón de juegos, ¿sí? Sí. Ahí también hay que tomarse el tiempo de ver lo peligroso que puede ser. Y también, por otro lado, entender que la realidad pasa por otro lugar, ¿sí? O sea, que si nosotros creemos que la realidad pasa por las redes sociales, también le estamos generando una fantasía de Claro. que la vida no es eso, ¿sí? O sea, muchos de los que pasaban con estas adolescentes, con estas chicas, es creerse que en algún punto, esas mujeres son así, Claro. ¿sí? Que la vida es así, Sí. que todo el tiempo estás de vacaciones, que todo el tiempo estás haciendo una cena espectacular, que todos los días son sábado a la noche, que la gente... Hay toda una producción para Por Dios. mostrar eso, que uno como adulto a veces le cuesta, ¿sí? Porque el famoso FOMO, esta cosa de la ansiedad por no salir, bueno, imagínate eso trasladado a un adolescente. Es que si yo hubiera tenido Instagram a los 15 años, se me hubiera destruido la psiquis. Claro. Así te lo digo. Sí, la comparación. Pensá que hasta hace 100 años, hasta hace 100 años nuestro cerebro era bastante parecido. No es que evolucionó, ¿viste? Esa cosa, esa fantasía. Biológicamente no pudo haber evolucionado en tan poco tiempo. O sea, hay otros estímulos. Pero hasta hace poco tiempo, el radio de personas que vos podías ver era muy limitado. Muy limitado. Cientos de personas. Miles, en algún caso, una persona que viajaba en carruaje 5 horas para llegar a Barracas, ¿entendés? Claro. Hoy, y en algún punto eso era peligroso para algunas cosas, limitado para otras, pero en algún punto protegía tu círculo. Hoy la comparación es... Vos te comparás con una persona que, no sé, que vive de eso, que tiene una genética especializada para generar eso, y en algún punto, esa comparación es injusta, Claro. pero te la muestran todo el tiempo. Entonces empieza a ver, bueno, ahora se ven en cirugías, y ácido hialurónico en los labios. ¿Por qué? Porque la foto sale así, porque es Que lleva instagramable. el filtro, ¿no? Porque Haceme la cara. Escuché, sí. Sí. Ya, haceme la cara del filtro. o no es necesario, o sea, lo conozco y lo escuché. O sea, hacete una cara que no necesite filtro. ¿Entendés? O sea, Al final estamos todas y todos iguales. Y hablas del cerebro y que no cambió tanto. Acá tengo una pregunta que me interesa, contame si nada que ver. Pero, ¿qué sabemos sobre el vínculo entre la dopamina, los likes y la ansiedad social? ¿Qué pasa ahí? bueno, está de moda la palabra dopamina, nadie entiende muy bien qué es. Está bueno Yo la que voy a nos usar digas. un poquito y voy a un poco explicar qué Dale. es la dopamina. Nosotros en nuestro cerebro tenemos un montón de neuronas, y esas neuronas se comunican unas con otras mediante unos transmisores, que se llaman neurotransmisores, que es unas bolitas que mandan información muy cerca entre dos neuronas. Esos neurotransmisores son bastante específicos. Se descubrió que son bastante específicos de determinadas funciones. Que eso significa que una parte de tu cerebro que va a procesar determinada actividad se comunica con ese tipo de neurotransmisores. Pero ese tipo de neurotransmisores no solamente sirve para eso, sino que sirve para otras actividades, como por ejemplo, no sé, el glutamato. Es un neurotransmisor bastante parecido a dopamina. Sirve para que vos, no sé, aumente los niveles de excitabilidad, pero también sirve para mover los brazos. Por lo cual, cuando vos estimulás algo, no estás estimulando solamente un área, Ok. sino estás estimulando muchos grupos. Por eso dice, bueno, es dopamina. La dopamina sirve para 250 cosas, la serotonina sirve para un montón de cosas. Pero bueno, hay un montón de neurotransmisores, o específicamente hay un montón de regiones en nuestro cerebro que cuando uno siente placer, se activan. Hay como un circuito de placer, ¿sí? Está muy relacionado con las adicciones, ¿sí? Para que vos vuelvas a cometer, pensalo evolutivamente, o piénselo religiosamente, o como sea, para que vos vuelvas a cometer determinadas acciones muchas veces y te permitan vivir y dejar descendencia, la naturaleza tiene que hacer que a vos te dé placer hacerlo. O sea, Claro. comer, por ejemplo. O sea, vos tenés que comer, recibir cierto placer, recordar ese Para placer volver a hacerlo. para volver a hacerlo, porque si no comés, te morís. Claro. La reproducción sexual es lo mismo. O sea, el sexo te tiene que dar placer y vos tenés que volver a hacerlo. No pensés en vos, que sos un humano que vivís acá y usas Tinder o lo que uses. Pensá en un animal que cada vez que tiene que tener una relación, que tiene que tener sexo, se lo pueden morfar. Entonces es como, pará. ¿A dónde focalizo? O me comen entonces te tiene que dar demasiado placer
para Arriesgarte. arriesgar el miedo a la muerte. Entonces, digo, hay muchas funciones cerebrales que tienen este circuito de recompensa. Entonces, lo que se sabe es que cuando vos te dan un estímulo positivo, ¿sí? O sea, cuando te dicen bien, o sea, imagínate el perrito que le trae la pelota y ¿por qué te trae la pelota 200 veces? Y pues tiene un refuerzo positivo que es o le das comida, o le das cariño. Lo voy a llevar a extrapolar algo bastante terrible, pero a nosotros los humanos nos pasa lo mismo. O sea, que te pongan un 10 o que te digan bien, o, no es lo mismo que te digan sos un desastre, no sé, sos un... Entonces, hay muchos estímulos positivos que refuerzan esas acciones. Entonces, que te hacen tener más ganas de, ¿por qué me quiero sacar un 10? Porque cada vez que me saco un 10, todos están contentos. O sea, quiero hacer bien la tarea, ¿por qué? Porque mi mamá se pone contenta. Entonces, yo no solamente es el placer mío, sino el placer que genera la sociedad y deposita en mí. Bueno, eso, que es bastante complejo, Lo entendieron todo. lo entendimos todos, pero el tema es una red social. O sea, vos, ¿por qué subís una foto? Subís una foto para que le guste al resto. ¿Y el resto cómo te lo demuestra? Con un like. El tema es, si no tenés likes, ¿cuál es la comparación? Es, él tiene 10.000 likes, entonces a él lo aceptaron muchísimo, tiene mucha felicidad. Y ya a mí no me aceptó nadie, ¿sí? Entonces, digo, esa ponderación, de hecho, no sé si se acuerdan, pero antes había como dislike. O sea, en Facebook estaba como el dedo para abajo, ¿viste? Corazón roto. Había como un montón de... Es normal que lo volaron. Había un montón de emoji que eran como bastante, como que me angustia, ¿viste? Como, odio, ¿viste? Como aparecía un montón de cosas y decís... ahora por lo menos hay como un corazón. Pero esa valoración también es bastante terrible, ¿sí? O sea, la aceptamos, la normalizamos, es una institución de las redes sociales, pero en algún punto es una comparación. Y las comparaciones en todas las edades son terribles, pero son bastante terribles en la adolescencia, ¿sí? Cuando vos te vivís comparando, ¿sí? No solamente vivís comparando la nota de otra persona, sino vivís comparando todo, si es más lindo, si se levanta más gente, no sé, si hace más puntos, si es mejor el deporte. Entonces las redes sociales exponen eso. Por eso el cuidado de determinadas situaciones o de determinados contenidos o qué van a consumir, ¿sí? Cuando vos le das el celular y se pone a ver YouTube, o sea, hay muchos contenidos que están hechos para YouTube. Yo hablando con gente de España que tiene este problema o tiene más recursos o lo tiene como más prioridad. Nosotros tenemos tantos problemas que está en la escala un poco más abajo. Digo, ¿cómo tratan el tema de las escuelas con el celular? El problema es el mismo, pero intentamos decirle, no es la tecnología, no. Es la tecnología para hacer. Claro. La tecnología pasiva es el problema. O sea, si vos vas a usar la tecnología para componer una canción, si vas a usar la tecnología para hacer un dibujo, si vas a usar un video para que te enseñe una receta, si vas a usar el celular para aprender un idioma, bienvenida sea. Está buenísimo. El tema es la pasividad. Por eso a nosotros nos llama mucho la atención que el 40 o 50% de esos chicos que ven redes sociales es TikTok. Porque TikTok es, sacando los challenges y algunos bailes, es consumo pasivo, ¿sí? Sin parar, agujero negro que no se detiene y aparte con una herramienta de búsqueda, el algoritmo de TikTok es increíble. Sabe todo. Por eso digo, entendieron todo. Los que entendieron todo son los que crearon estas redes sociales, porque hicieron ese diseño persuasivo que te hace caer en ese agujero negro. Sí, absolutamente. Y te hago una pregunta en relación a la tecnología y a lo que es la brecha digital, porque vos traes esto de que el consumo pasivo no, el consumo activo sí. ¿Y qué pasa con la accesibilidad? ¿Y qué se va abriendo entre quienes pueden usar eso de forma activa y de forma de aprendizaje y quienes lo usan como una niñera o como consumo pasivo? Y la pregunta puntual es, ¿la digitalidad en las juventudes está profundizando como la brecha social o está amalgamando? Es difícil saberlo. A mí una cosa que a mí me llamó mucho la atención, nosotros estudiamos la creatividad, ¿sí? Una cosa que se llama pensamiento divergente y pensamiento convergente, que es un tipo de creatividad. Y empezamos a leer muchos papers sobre, o sea, cuando vos investigás algo, tenés que leer mucho para saber qué sabe el resto y hacer algo creativo. Entonces empezamos a leer. Nosotros les empezamos a medir en distintas escuelas y no encontrábamos como una media, ¿viste? Como la teníamos distinta. Y encontramos un paper en Chile que lo que muestra es que las escuelas que tienen más recursos o que tienen alumnos con más recursos socioeconómicos, sobre todo económicos, son más creativos. Entonces decís, ¿cómo? O sea, ¿qué es la alimentación? Y en realidad tiene que ver con la experiencia, porque la creatividad está vinculada
la definición de creatividad es la conexión de los aprendizajes que vos tuviste en el momento justo, ¿sí? O sea, ¿qué es ser creativo? Combinar experiencias que vos tuviste de manera, no sé, justo en ese momento. Si no tuviste experiencias, o si tuviste menos experiencias, sos menos creativo. Digo, por lo cual hay muchas diferencias, o el plano económico o socioeconómico marca muchas diferencias. Y después, por otro lado, muchas personas van a estar escuchando esto y me van a decir, mi hijo no es así. Bueno, la ciencia plantea generalidades. Claro. Bueno, ¿sí? que nunca Muchísimas funciona, mi hijo no generalidades. es así, para nada. Todos somos distintos, todos tenemos cabezas distintas, existen casos completamente distintos y en algunos recursos son positivos para un chico y son negativos para otro. El tema es no relevarlo, ¿sí? No tener ningún tipo de control. La regulación, ahora, por suerte, muchos colegios y muchos docentes y muchos padres y muchas madres están con este tema de regular. Regular no significa acotar cosas, sino marcar ciertas rutinas de cuidado. Tiene unas reglas, ciertos controles. Porque, digo, en algún punto, digo, creernos que lo que me dice Fabricio, lo que dice la chica, lo que dice un paper, va a representar, puede ser que sí, y puede ser que no, pero en algún punto es prestar atención, porque hay algo ahí, hay un foco ahí que no es inocuo, ¿sí? No es que no hace nada la tecnología, y para algunas cosas, repito, es espectacular. O sea, las redes sociales para grupos, para nichos muy chiquititos, para chicos que tienen, no sé, gustos determinados y nunca encuentran pares. ¿Viste? Como, che, no, soy el único que le gusta el anime, me quiero matar porque soy el nerd. Bueno, cuando se meten en un foro y hay un montón Son de validados. ellos y se juntan, digo, es muy positivo para muchas cosas. Pero bueno, darlo o fomentarlo en las cuestiones positivas y también entender que dentro de esas cuestiones positivas hay cosas que pueden ser nocivas. Cuanto más acceso tienen los chicos a cosas, bueno, más peligros tienen. Y contándonos que viajas y que estás viendo lo que pasa en otros estados, ¿qué sentís que sería importante como país y posiblemente desde las políticas públicas que se empiece a sentar en agenda? ¿Qué cosas ves que habría que implementar ¿Cuánto acá? tiempo tenemos? No, dijiste políticas públicas Argentina. No, No podemos. hoy no. Otro Hoy no, episodio. no, hoy no creo que existan muchas políticas públicas. Sí, por eso está buenísimo informarse, está buenísimo tomar un rol protagonista desde nuestra situación y nosotros Claro, si no intentar como ser madres y vectores. Bueno, digo, capaz un municipio te escucha alguno, No, alguno copado. pero es muy difícil plantear esta problemática. Lo que nosotros intentamos hacer es que las personas que escuchan estos temas, Sí. que los maestros que escuchen, nada, releven, che, está pasando esto, estuve escuchando, llevar esta información a los colegios. Hay muchos padres que, digo, es una cuestión medio, no es de negligencia, es de desconocimiento. O sea, no lo saben, no lo sabía entienden. que yo cuando estuve contando esto en otros medios, me escribieron muchas mamás y muchos papás diciendo, che, yo no me daba cuenta. O sea, me dice, yo trabajo, yo qué sé, le daba mi celular y hoy acabo de ver que yo, no sé, mi hija ve 12 horas de celular por día y yo no lo registré. Entonces, en algún punto no hay que sentirse culpable, No. pero hay que estar atentos desde ese lugar. Obviamente, desde las políticas públicas, las escuelas muchas veces hacen lo que pueden, ¿sí? O sea, la mayoría de las veces hacen lo que pueden, pero bueno, el celular tiene que estar en la agenda. El uso del celular, sobre todo cuando empieza ahora el conflicto, digo ahora porque vivo yo, pero digo, entre finales de la primaria, o sea, Es que nuestro público es ese, es más que nada madres y padres, bueno, sobre todo madres de niños y niñas de segunda infancia. Sí, Que es ahí. el tema de conflicto. Claro. O sea, en algún momento, no sé, quizás nosotros era salir, no salir, me das plata, no me das plata, no sé, la previa, no la previa. Bueno, hoy el tema de conflicto es horas de uso de celular. Entonces, digo, entender que tiene que ser un tema de conversación entre las familias, no solamente con los hijos y con las hijas, sino entre los grupos de padres. Claro. Porque una cosa es, a mí me ha sucedido de, no sé, che, va a dormir a tu casa. Y yo le tengo que preguntar. Ve, no sé, ¿qué ve? ¿Ve YouTube? O sea, yo no puedo dejar que vea 5 horas de YouTube ad libitum, tipo, hasta que se quemen los ojos, porque podría estar 8 horas, ¿sí? O va a jugar. O sea, no es lo mismo jugar al Minecraft que jugar al Call of Duty, donde tenés que matar a una persona con un headshot de la cabeza, o jugar, ¿entendés? Entonces, digo, hay un dato que los adultos deberían saber, que el foco de los juegos
es para adultos, sobre todo varones mayores de 30 a 35 años. O sea, la mayoría de los juegos digitales que existen Ni siquiera están 18, 30, puestos 35. en ese foco. ¿Por qué? Porque tienen guita y tienen tiempo. ¿Sí? Porque pueden comprar cosas. Un adolescente no tiene tanto tiempo. Por eso se hicieron juegos cada vez más baratos, con mayor acceso, se lo bajan de internet. Por eso las plataformas van por ese lugar para atrapar a un público más joven. Pero ese público más joven no son chicos de 12. Si estás jugando a matar a alguien, bueno, es una discusión enorme en psicología. Si esos juegos violentos atenúan la violencia o la aumentan. Pero digo, hay restricciones de juegos que no son Es que a mí me ha azarosas. pasado algo, Sí. por ejemplo, a mí me pasó que lo dejé a mi hijo un rato en la casa de una muy amiga mía que tiene un hijo más grande, porque tenía que ir al supermercado y hacer un par de cosas. Estábamos de vacaciones y cuando volví mi hijo estaba por las nubes de ansiedad, o sea, como resacado. Y le digo, ¿qué estuviste haciendo? ¿Qué jugaron? Y me dice que habían estado jugando un juego donde le metías un tiro a alguien y ese tiro explotaba y lo prendía a fuego. Mi hijo tiene 7 ahora, en ese momento tenía 6. Entonces, ¿viste? Yo no sabía qué hacer, le agarré a mi amiga y le digo, ¿qué pasó? ¿A qué jugaron? Y me dice, bueno, ¿qué querés? Lo tienen todos en el colegio. Ah. Y ahí veo dos cosas en las que voy ingresando como madre, porque tengo un hijo de 7 que me preocupan. Una es el qué querés, lo hacen todos, que después cuando vas chequeando no lo hacen todos. Es un poco el rumor que se corre y por el cual todos terminan haciéndolo. Claro. Y el otro es la autorregulación. Muchos padres confiando o madres confiando en la capacidad de sus propios hijos e hijas para parar. Como yo lo dejo porque él en algún momento va a frenar, me pongo a cocinar, me pongo a hacer una cosa, me pongo a hacer otra, y cuando te das cuenta, o sea, no podemos confiar en la autorregulación. Sí, De un no, niño o cero. niña, no. ¿Sí? Cero. Ni Y un después hay adolescente, ¿no? 1000 cosas que no evaluamos, que también son muy nocivas. Lo postural. O sea, vas a ver muchos más chicos con los hombros para adelante, el cuello para abajo, la posición de los dedos, o sea, movimiento de los dedos, ansiedad en las manos. O sea, estamos viendo conductas que antes no se veían. El tema de los lentes. O sea, andá a hablar con oculistas y están en una fiesta, realmente. Claro. Porque nunca necesitaron, no sé. Hay algo que es muy loco, que el músculo, el ojo tiene un músculo que necesita todo el tiempo cambiar el foco, o sea, ver de lejos, ver cerca, está seteado para tener distintos rangos. Estás viendo en un plano, Ay, o sea, ay. el parpadeo. Hay una cosa re loca que es cuando vos jugás no parpadeás, ¿sí? Parpadeás muchísimo menos. Entonces empieza a haber ciertas dificultades. O sea, hay un montón de cuestiones. Digo, y ni hablar, o sea, estamos hablando de redes sociales y pantalla. Repito, estamos a 2 pasitos de inteligencia artificial. Se descubrió hace poco, hay un síndrome nuevo, para mí fue una locura, que es un retraso madurativo por consumir ChatGPT. Porque la gente ya ni siquiera busca algo. Claro. Es como... Haceme tal cosa. Claro, hace. Y ahora, no sé, esta inteligencia artificial no solamente te va a resumir, sino va a hacer cosas por vos. No, perdés la Entonces, capacidad de pensar. Perdemos muchas capacidades. Entonces, digo, en nosotros que quizás fuimos una transición o que tuvimos distintos momentos o que pasamos por Sí. cuestiones analógicas o no, bueno, quizás tenemos una comparación o un criterio. Pensar que hay cabezas nuevas que vivieron en este mundo y tenemos que pensarlo. Y es muy difícil también plantear investigaciones cuando vos no estás inserto en ese lugar. Hay algo muy loco que es las generaciones cambian muchísimo más rápido. Claro. O sea, yo tengo... Un abismo entre la forma en que nosotros fuimos criados y Tal ¿no? cual. lo que está pasando. O sea, no puedes extrapolar. Ay, yo lo que me pasaba es cuando salía a jugar. ¿Qué? No. Salía a jugar. Yo vivía en la calle. ¿Vivías en la Es calle? que somos la última generación última. que no tuvo teléfonos en la infancia. Claro, entonces digo, también eso es bastante complejo. A mí me llama la atención, no sé, una cosa re loca, media boluda, pero media loca, que es que yo tengo docentes que tienen 25 años y le dan clase a chicos que tienen 21 y me dice, no puedo hacer ninguna referencia cultural porque no los entiendo. Y no, me está jodiendo, tiene 5 años más que vos. Palabras, O sea, diccionarios nuevos. Son otra Sí. generación. No puede haber otra generación en 4 años de diferencia. Claro, Entonces, ¿qué nos queda? imagínate qué le queda a un padre Claro. que tiene su Como trabajo, sí. sus preocupaciones, su estrés, su vida, y que el salto generacional es inmenso. Digo, por eso el No esfuerzo tenemos que- referencias Tal tampoco. cual, no hay nada. No, ni bibliografía. A eso iba a preguntar, para ir cerrando el episodio, si vos a veces tenés cosas para recomendar, si había cosas que nos querías compartir para leer o para ver
o para escuchar en relación a este tema? A mí me cuesta encontrar cosas que diga, che, qué bueno, que... Tus no propios hay. episodios, básicamente. No. Primero, para mí es nuevo. Yo lo contesto hace 2 meses, porque lo contamos en un congreso, lo estamos mandando a publicar y creemos, la ciencia es muy lenta, entonces entre que lo mandas a publicar, esta noticia Ya cambió. ya pasó por arriba. Entonces dijimos, está bueno, contémoslo, pero jamás me imaginé que iba a tener tanto revuelo, salió en todos lados, mucha gente muy preocupada, por lo cual está buenísimo. Pero digo, no tuve tiempo como de buscar a dónde ir. Sé que es nuevo, lo único que chequear todo, chequear los usuarios, chequear a quién siguen, chequear si el youtuber ese hace contenido para determinadas edades, lo que dice, el tema cultural. O sea, mirar pasa una pavada, ¿sí? Pero para que se den cuenta el descontrol que no tenemos. Ahora existen publicidades. Cuando ves un partido de fútbol, como las plataformas se comparan unas a otras, o sea, no es que lo dejas viendo un partido de fútbol y no pasa nada. Te ponen publicidades de series en un partido de fútbol. Por lo cual, o sea... Disney tiene publicidad ahora. Disney tiene publicidad de series. Entonces, digo, tenés que estar mucho más tiempo sentado al lado. O sea, la tecnología está haciendo todo lo contrario. O sea, tenés que estar mucho tiempo encima. Mucho más tiempo encima del que vos suponías. Acompañar en presencia, ¿no? Diría que es algo Absolutamente. que madres y padres tendríamos que hacer como para... En todos los ámbitos. Como nos quedamos viendo un partido de fútbol, un partido de básquet, cuando vamos a patín nos quedamos a ver si se cae. Sí, a ver qué está Ese mirando en mismo YouTube. tiempo es mirar qué está mirando en YouTube. Muchos videos, como vos dijiste, están editados y cortados en el medio para poner fragmentos. Los algoritmos de YouTube son muy buenos para detectar estas situaciones, pero pensemos que cuando hubo cosas terribles, se subieron primero a YouTube y estuvieron bastante tiempo subidos a YouTube y a Facebook. Por lo cual, digo, no es que está todo el contenido curado, no está pensado para todas las edades. Por lo cual, sí, estar muy encima. Y un último consejo me acordé, digo, más Bien. que recomendación, me parece que la temática de club de barrio, actividad física, actividad cultural, o sea, están a la mano de muchísimas personas. Cualquier deporte, o sea, el deporte te mantiene presente. El cuerpo. Digo, el deporte, la música, cantar, hacer una actividad cultural, digo, eso que parece tan obvio, pero que a veces estamos perdiendo, digo, lo tenemos que recuperar. Digo, cuando vos estás presente haciendo esa actividad, no puedes estar con el celular. Entonces, la kriptonita del celular es eso, es que hagan actividades y que esas actividades los mantengan en un rol que tienen que tener, que es jugar, sociabilizar y divertirse. No, me copa. Me encanta, y también para las que nos escuchan y los que nos escuchan, decirles que a veces nuestros hijos o hijas no quieren hacer esas actividades y está bueno ser firmes, como, ¿no? Como el Después la otro pasan bien. Acompañar. Si el hay otro una día- resistencia, como ver qué pasa e ir a hacer compañía para que Sí, se pero hay animen. veces que hay que tratar de obligarlos y llevarlos. Como Atticus, por ejemplo, mi hijo no quería ir a hacer karate y yo le dije, mira, vamos a ir. O sea, esto es así, vamos a ir. Y después la terminó pasando re bien. Pero si no, se hubiera quedado por ahí mirando YouTube. O sea, bueno, eso, como tratar de fomentarlo, como Muy madres bien. y padres. Bueno, gracias. A ustedes. Gracias por tu tiempo. Gracias. Y gracias a Casa Spotify. Muchas gracias, Casa Spotify.